Chichén Itzá. El nombre de la ciudad significa la boca o entrada al pozo de los Itzáes, haciendo referencia a los pozos o cenotes que abastecían de agua al lugar y que con toda probabilidad condicionaron su emplazamiento. El cenote sagrado era el punto en el que los sacerdotes y el pueblo maya acudían en peregrinación para arrojar ofrendas al dios Chac, señor de las lluvias, generalmente objetos valiosos y donde también habían sacrificios humanos. A principios del siglo XX, un cónsul estadounidense, Edward Herbert Thompson, se enteró de la leyenda en la que describían el sacrificio de doncellas ricamente ataviadas en el cenote, así que compró la propiedad en donde se encuentra, limpió el cenote y extrajo numerosos objetos que envió a su país, vendiéndolos principalmente al Museo de Massachusetts. Para 1926, el gobierno mexicano expropió los terrenos en donde se encontraba el cenote y demandó a Thompson, acusándolo de haberse apropiado de manera ilegal del patrimonio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en favor del estadounidense en 1945, dictaminando que Thompson había comprado la propiedad de manera legal y al no existir leyes de protección al patrimonio, el norteamericano tenía el derecho de explorar y exportar lo encontrado en el cenote de su propiedad. Eventualmente, después de diversas gestiones del gobierno mexicano, retornó a México en 1970 y en 2008 una buena cantidad de las invaluables piezas arqueológicas, mismas que se encuentran a resguardo de diversos museos mexicanos. Chichén Itzá fue fundada hacia el año 525 después de Cristo y se convirtió en uno de los más importantes centros políticos de las tierras del Mayar. Para el principio del posclásico, desde el año 900 hasta el 1500, la ciudad se había consolidado como principal centro de poder en la península yucateca. La élite estaba formada por guerreros, sacerdotes y comerciantes que gobernaban Chichén Itzá. Ellos habían introducido el culto al dios Kukulcán. Habían levantado impresionantes construcciones con taludes y muros verticales. Chichén Itzá conservaba su fama de sitio sagrado en la época de la conquista, y aún acudían a la antigua capital de los Itzáes, peregrinos mayas, a realizar rituales en el cenote sagrado, en el castillo y el osario. Por la importancia de Chichén Itzá, Francisco de Montejo llegó a plantear establecer ahí la capital de la provincia de Yucatán, aunque la idea no prosperó. Los edificios se levantaron entre los siglos VI y X, y estos eran del estilo maya clásico, y de ahí varios edificios importantes, el de las monjas, la iglesia, el templo de los Perales y el templo del Ciervo. Ya en la segunda etapa, que es la más importante arquitectónicamente hablando, corresponde a la migración de los guerreros toltecas en el siglo X. Ellos conquistaron Chichén Itzá entre los años 967 y 987 y crearon un nuevo estilo de construcción en el que las tradiciones mayas se mezclaban con las aportaciones toltecas. Con ello se inició una segunda época de prosperidad que duró 2 siglos, tras la que comenzó la desintegración de la civilización maya. La arquitectura de Chichén Itzá es bastante innovadora respecto de las ciudades mayas clásicas. Está conformada por grandes columnas y pilastras, construidas con enormes bloques de piedra superpuestos y a menudo tallados. Las edificaciones de Chichén Itzá muestran un gran número de elementos arquitectónicos e iconográficos. Lo cierto es que es visible la influencia de los toltecas y el estilo puco, estilo que consideran como una nueva etapa en la evolución arquitectónica de los mayas, que incorporó detalles de un estilo barroco, es decir, más cargado, con adornos de grecas y mascarones en todos los muros. Ahora daremos un recorrido por los principales edificios. El castillo o pirámide de Kukulcán es la construcción más conocida e imponente del complejo arqueológico. Está dedicada al dios Kukulcán, divinidad de la mitología maya que participó en la creación de la tierra y cuyo nombre significa serpiente emplumada. Es de planta cuadrada con 55 metros en cada uno de los lados y sus 9 cuerpos escalonados alcanzan una altura total de más de 20 metros. En la parte superior se halla un templo de planta rectangular, al cual se accede por cualquiera de los lados de la pirámide. Cada uno tiene una escalinata de 91 escalones,
por lo que en total, sumando un último escalón que llega hasta el templo, hay un total de 365 escalones en el castillo, uno por cada día del año. Cada uno de los lados de la pirámide consta de 52 tableros, exactamente el mismo número de años que comprende el ciclo tolteca o la celebración del Fuego Nuevo. El Templo de los Guerreros está situado sobre un edificio en forma de pirámide. Su nombre se debe a los bajos relieves que decoran sus pilastras que muestran guerreros sujetando a sus prisioneros. Sin embargo, la imagen por la que es conocida es por el chacmol que custodia la entrada, una figura sentada mirándonos con las piernas dobladas y un cuenco de piedra sobre el regazo, quizás sosteniendo sacrificios, cuya influencia en el escultor inglés Henry Moore la ha hecho tan emblemática y que además es representativa de la cultura tolteca. Por su parte, el juego de pelota es el más grande de toda Mesoamérica, con 168 metros de largo. Se compone de dos muros elevados y paralelos, en cuyo centro se encuentran los dos anillos de piedra originales por donde tenía que pasar la pelota. El juego de pelota tuvo un profundo significado religioso para la cultura maya. Estas monumentales canchas se encuentran en la mayoría de sus ciudades, aunque el juego de pelota de Chichén Itzá es el más grande de toda Mesoamérica. En el aro, las decoraciones y los tallados hacen resaltar estas decoraciones de piedra. Además, cabe señalar que la acústica con la que cuenta es impresionante. Un pequeño ruido podría escucharse perfectamente del otro lado. El Templo de los Jaguares. Este se localiza en el muro este del juego de pelota. En su parte posterior está una cámara esculpida con representaciones de guerreros, sacerdotes, animales y plantas acuáticas. Este edificio toma su nombre de una secuencia de jaguares situados al frente de la estructura, decoraciones que probablemente se relacionan con la orden militar de los caballeros tigre. Consiste en diferentes capas que se encuentran talladas y que muestran diversos tipos de imágenes. Dos gigantescas serpientes emplumadas forman las columnas en el pasillo de la entrada, mientras que los muros del interior fueron ricamente decorados en piedra. El llamado Complejo de las Monjas era un palacio, cuyas pequeñas habitaciones recordaron a los españoles las celdas de un convento, compuestos de 3 pisos, en los que se combinaba el estilo Puc y el maya tolteca. La iglesia es un pequeño edificio con una recargada decoración estilo Puc llena de calados, en los que sobresalen las estructuras de los bacaps, que son los 4 animales que en la mitología maya sustentaban el cielo desde los 4 puntos cardinales, representados como un armadillo, un caracol, una tortuga y un cangrejo. Hoy se sabe que los mayas conocían la duración exacta del ciclo solar anual y que lo medían en 365.24 días. El observatorio de Chichén Itzá o el Caracol fue dedicado al estudio de la astronomía y consiste en una torre erigida sobre 2 plataformas rectangulares. Su nombre se deriva de la inusual escalera al interior que semeja una concha de caracol. Desde lo alto de la torre, estos sorprendentes astrónomos realizaron observaciones a simple vista de las estrellas y registraron sus movimientos. Por estas razones, este edificio es considerado una de las principales construcciones de Chichén Itzá. Cuando llegaron los primeros conquistadores españoles a Yucatán en 1527, lo que había sido una deslumbrante cultura ahora era una ciudad abandonada, pero seguía siendo un sitio sagrado al que todavía acudían peregrinos mayas y al que llamaban una ciudad de esplendor.